Buenas, mi nombre es Rudolf Luque Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y les vengo a comentar sobre la evolución de la economía costarricense a lo largo del año 2020 y esta primera mitad del año 2021. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, se observa una caída importante en el crecimiento a lo largo del año 2020, especialmente en el primer trimestre, producto de las restricciones a la movilidad y a ciertas actividades comerciales, producto de la pandemia. Y esto genera entonces un deterioro importante de la actividad económica hasta llegar a una caída de alrededor del 10% en el índice mensual de actividad económica. Ahora bien, a lo largo del año 2020 se dan ciertas restricciones que generan que la actividad económica tenga resultados negativos en comparación con el año 2019 en el orden del menos 5%, un menos 6% y al final del año termina en un resultado cercano al menos 2%. Ahora bien, ¿qué es lo que se observa durante el primer trimestre del 2021? Se observa una mejora en la actividad económica, se ve que específicamente en el mes de diciembre del 2020 se da un repunte en la actividad económica, un incremento en el consumo privado, que es uno de los factores que más se ha deteriorado con esta situación de la pandemia, y lo que hace es que entonces ese mes de diciembre genera un punto de inflexión en donde se observa un crecimiento un poco mayor. Ya para el primer trimestre del año 2021 se observan crecimientos por encima del 2% interanual para el índice mensual de actividad económica. Eso es un dato favorable, pues veníamos con cifras bastante bajas, entonces un crecimiento importante. Sí hay que recordar que la base de hace un año atrás es bastante baja, producto de la crisis de la pandemia. Ahora bien, con respecto a la parte sectorial, ¿qué es lo que vemos? Bueno, el sector de alojamientos y restaurantes tiene un deterioro del 40% en su actividad económica a lo largo del año, y esto genera un efecto también ligado al sector transportes, y por su parte vemos que el sector construcción ya venía deteriorándose desde antes del 2020, por lo que vemos que son los tres sectores que más se han tenido un impacto y un resultado negativo a lo largo de este año 2020 y el principio del 2021. Vemos en el sector de manufactura un leve repunte, un crecimiento de un 3%, es una cifra nada despreciable porque es uno de los sectores más grandes y está muy ligado a las exportaciones de bienes y algunos equipo médico que probablemente generó un incremento en la actividad económica del sector exportador en el periodo finales del 2020 básicamente. ¿Qué observamos con la parte externa? Bueno, las exportaciones de bienes se han mantenido constantes, relativamente estables, pero las exportaciones de servicios, especialmente la parte de atracción de turismo, es lo que se ha visto más afectado. Las exportaciones de turismo cayeron en un orden del 25%, tenemos a lo largo del año una caída puntual de más del 40% en el momento en donde se dan las restricciones al turismo, y entonces esto genera que el sector a lo largo del año represente un resultado bastante bajo. Restaurantes también tiene un impacto negativo, transporte tiene un impacto negativo, y en términos generales la actividad económica por sectores va mostrando resultados negativos, pero no tanto como el sector de alojamientos y restaurantes. ¿Qué es lo que vemos en la parte de precios y tasas de interés? Los precios bajaron, tenemos una tasa de inflación, tuvimos una tasa de inflación negativa muy cercana al 0% durante varios meses. Esto significa que a lo largo del 2020 el crecimiento interanual de los precios en comparación con el 2019 fue muy bajo o casi nulo. Inclusive en algunos sectores, por ejemplo el tema de entretenimiento, tuvieron crecimientos negativos. Ahora bien, ¿qué es lo que se observa? Que conforme se va generando una mayor actividad económica, se van dando la apertura de ciertas actividades comerciales y se permite la apertura de restaurantes, de bares, etcétera, casinos con cierta capacidad de aforo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que se genere una mayor actividad económica, una mayor expresión de demanda, y lo que vemos es un crecimiento en los precios un poquito ya mayor. Lo que tenemos es que estaba muy cercano al 0.5%, y ya ahora tenemos un crecimiento que supera el 1% interanualmente. Ahora bien, este crecimiento en los precios sigue siendo considerablemente bajo y todavía existe una gran cantidad de liquidez en el sistema financiero. Más bien tiene liquidez, existen tasas de interés bastante bajas, han venido a la baja, se encuentra la tasa básica pasiva en el orden del 3%, es una tasa históricamente baja. Entonces por el tema
Del mercado de crédito y de la liquidez no hay problema, más bien el problema viene por el lado de la demanda. Al haber un menor consumo, unas tasas de desempleo por encima del 25%, podríamos tener un deterioro importante en la demanda de crédito, que es lo que se observa. Entonces, las bajas en las tasas de interés, que si bien es cierto han ayudado a estabilizar un poco la deuda de ciertos hogares, no son necesariamente las que han logrado fomentar una mayor actividad económica. Un punto importante es la situación fiscal. Costa Rica tiene un déficit fiscal bastante alto, históricamente alto, está en el 8% del Producto Interno Bruto, y tenemos una deuda que ya llega al 60% del Producto Interno Bruto. Esta situación fiscal es bastante complicada. El país ya lleva varios años tratando de reformular su estructura, de ver cómo contiene el crecimiento del gasto, de ver cómo genera mayores ingresos por medio de nuevos impuestos y cómo reestructura la deuda. En este momento Costa Rica está negociando un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y ese préstamo está enfocado en lograr un equilibrio financiero que reduzca o elimine el déficit primario. ¿Qué quiere decir? Que el gasto con relación a los ingresos, eliminando el pago de intereses, sea de cero. Esto es complicado. El gobierno ha tratado de enviar propuestas a la Asamblea Legislativa para reducir este déficit, y en parte las propuestas están por ambas vías. Tenemos en términos del gasto propuestas que reducen el crecimiento del gasto en planillas, una reformulación completa del sector público, del empleo en el sector público, y por el lado del ingreso tenemos ya la reforma fiscal que se había aprobado años atrás, en el año 2018, que está dando sus frutos. Lo que pasa es que cuando empieza a dar sus frutos se viene la pandemia y esto genera un retraso, pero esa reforma fiscal que incluye el impuesto al valor agregado, o sea, pasa del impuesto de venta al impuesto al valor agregado, es algo que se espera que genere sus frutos más adelante. Ahora bien, se está proponiendo el tema de la renta global. Ese es un impuesto de renta que se calcularía en base a todos los ingresos percibidos por las personas, y entonces básicamente generaría un mayor ingreso a Hacienda. Estos dos elementos se están valorando para poder lograr ese equilibrio, junto con una reestructuración de la deuda, probablemente mayor deuda a plazos más largos para bajar un poco el servicio de intereses, porque hoy en día el pago de intereses es uno de los componentes que más representa dentro del gasto total del gobierno central. Básicamente eso es lo que tengo en este momento. Costa Rica es un país que ha estado en una situación complicada en los últimos meses por la pandemia, por la situación fiscal, y ahora entramos en un periodo electoral. Entonces es importante poner mucha atención a este periodo de elecciones. Más o menos en el último trimestre, por ahí el mes de octubre de este año, empiezan la campaña electoral, y las elecciones ya serían a inicios del año siguiente. Eso sería. Muchas gracias.